Gracias, hermanos. Paso a ustedes, queridos hermanos. Estamos en la segunda parte del segundo subtema. Desde el día lunes empezamos a hacer una reflexión fuerte sobre la espiritualidad bíblica y genuina. Y vimos un archivo que está en la los de apóstoles, espiritualidad filosófica. Hicimos toda una reflexión como en el mundo mucha gente dice ser religiosa o espiritual, pero es un tipo de espiritualidad filosófica desde la filosofía, no desde el texto bíblico. Y hay muchas corrientes, y vimos cómo en el libro de los Hechos, capítulo 17, el mismo apóstol Pablo y Silas se encuentran en Atenas con algunos filósofos y ellos predican a el único Dios verdadero, a Jesucristo y la resurrección. Pero no les fue muy bien porque desde en Atenas, Grecia, era la cuna de la gran mitología griega y esta inclinación de los grandes filósofos griegos que impregnaron todo el mundo antiguo. Pero es una manera de ser espirituales, una espiritualidad filosófica. Y bueno, vimos que cada quien tiene su enfoque. Y platicábamos cómo hoy en día cada quien tiene su propia filosofía de vida. Es increíble, ¿no? ¿Sí? Hoy en día cada vez es un mundo y entonces cada quien hace su propia filosofía de vida. Y hay gente que se asume ser espiritual desde sus creencias. Pero bueno, es una manera de ver la espiritualidad. Y también hablamos de la espiritualidad religiosa desde el texto bíblico. Y vimos Mateo 23, cómo el Señor Jesús hizo una reflexión fuerte con los escribas y fariseos, saduceos, celotes, herodianos, todas estas élites del judaísmo que eran muy religiosos, pero se habían olvidado, les dijo Jesús, de la misericordia, de la justicia y de la fe. Y les dijo, bueno hubiera sido que hubieran hecho esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, se concentraron en la ley y se hicieron muy, decimos acá en México, leyistas, o sea, muy precisos, pero se olvidaron de la misericordia, de la fe y del juicio. Entonces Jesús hace una gran exhortación a estos líderes religiosos y comentábamos que en la iglesia es muy común que de repente nos concentramos en el texto bíblico. Hay quien se concentra en su capacidad intelectual y aprende mucho de la Biblia, pero de repente se olvidan igual. Y les decía yo que por ahí me llegó un escrito hace algunos años que decía que había que tener cuidado de no ser fariseos del siglo XX o más bien 21 ahora ya, ¿no? Porque es un peligro la religiosidad aparente. Y entonces, de hecho, hicieron un par de preguntas ustedes como alumnos de por qué es que alguien en la iglesia de repente conoce mucho, pero sigue siendo una persona arrogante, sigue siendo una persona dura. Y comentábamos que este es el origen, que es una espiritualidad religiosa desde la religión, ¿sí? Y aunque tienen mucha información de la Biblia y conocimiento, es intelectual, no hay una experiencia de fe. Y comentábamos la experiencia que Jesús tuvo en Juan capítulo 3 con aquel hombre llamado Nicodemo. ¿Lo recuerdan? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de agua y del espíritu. Y él le empieza a hacer preguntas y le dice el maestro, tú eres maestro en Israel. O sea, conoces los escritos antiguos de los profetas, conoces la tradición, conoces los pactos y no sabes estas cosas. Necesitas nacer de agua y del espíritu. Y entonces Nicodemo sigue cuestionando al maestro, porque aunque tenía mucho conocimiento de los escritos sagrados, no había nacido de agua y del espíritu. Y bueno, es uno de los textos más elocuentes en el Nuevo Testamento de cómo alguien puede caer en dar cátedra desde el texto bíblico, pero si no ha tenido una experiencia de fe directa con el Señor, pues puede ser muy puro conocimiento y no hay una experiencia de fe. Por eso, ahí van a entender por qué yo la semana pasada insistía mucho en que elaboraran su experiencia de fe. ¿Recuerdan? Es diferente en todos, dijimos, pero debe haber una experiencia de cada uno, aún de los que ya nacen en la iglesia.
Sí, porque los que venimos del mundo pues, podemos identificar, como Pablo, ¿verdad? Yo era así, pero ahora el Señor me cambió y de ahí para adelante el Señor me transformó y me llamó y yo empecé una vida nueva en Cristo. Pero eso comentábamos que es un poco más difícil para los que ya nacen en la iglesia, en el evangelio, pero aún así cada quien debe tener su propia experiencia de fe, su propio encuentro con Jesús y aceptar el llamado en algún momento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de entrar al material que tengo para hoy? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Vamos bien con los conceptos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿O seguimos avanzando? ¿Cómo ven? Quiero Hermano Aarón, adelante, preguntas, hermano. sí. Justamente me pasa por ahí un poco con mi padre el hecho de que siempre he visto en él el hecho de que ha predicado, pero nunca lo he visto practicando lo que predica. Okay. Y yo quiero saber, o sea, siempre por ahí algo que me llevó a apartarme también de los caminos del Okay. Señor fue el hecho Okay. ese de que hay personas que predican y no viven lo que predican, entonces seríamos como hipócritas, ¿no? Y ahí el hecho de por qué algunos pareciera ser que reciben la gracia y otros pareciera que, ¿por qué la gracia? O sea, porque si vamos al caso, somos salvos justamente Sí. por la gracia de Dios. ¿Y por qué la gracia no puede ser para todos, para todas las personas? Okay. ¿Por qué algunas la reciben y por qué otras Okay. no? Es una Ese buena por ahí sí. pregunta. Bueno, es una buena pregunta de nuestro hermano Aarón en base a la experiencia que él ha vivido. Y tiene razón, se dan muchas veces ese tipo de experiencias. Ahora, recuerden que el día lunes yo terminaba el material que les presenté con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que terminé con el pasaje bíblico de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 26, ¿lo recuerdan? Ezequiel 11, 19 al 20. Ah, ok. Ezequiel 11, 19 al 20. Es uno de estos. Ahora, yo tengo, por la pregunta del hermano Aarón, Ezequiel 36, vuelvo a repetir otro para que también lo anoten, porque son pasajes claves. Ezequiel 36, quiero leerles desde el 24 hasta el 27. ¿De acuerdo? Y pudiésemos ahí encontrar alguna explicación desde el texto bíblico. Mire lo que dice ahí la palabra, se los voy a leer yo. Me voy a permitir leérselos. Ezequiel 36, 24. Dice el profeta Ezequiel de parte de Dios, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Y os daré un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Se dan cuenta? El lunes yo les daba el capítulo 11, precisamente, y acá se repite. Es insistente el profeta en decirle al pueblo de Israel, miren, ustedes pueden adquirir mucho conocimiento, tienen la ley, el pacto, las promesas, pero si el corazón está endurecido, entonces no se puede poner en práctica. Y aquí yo quiero resaltar, hermanos, que yo me he encontrado con personas, exactamente como nuestro hermano Aarón comenta, que conocen mucho, pero el corazón sigue endurecido. Y la obra maravillosa y sobrenatural de Dios
es que Él puede quebrantar un corazón duro de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Esa es la promesa aquí para el pueblo. ¿Sí? Y me llama la atención del versículo 27. Dice, y esto sucede y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Y los que quiere decir que se necesita la ayuda de Dios a través del Espíritu de Dios para poder poner en práctica o por obra todo lo que uno aprende intelectualmente. ¿Están de acuerdo? La profecía es para el pueblo de Israel, porque acuérdense que la salvación viene a los judíos. O sea, el Señor va primero con el pueblo de Israel. Y luego ya en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles andan predicando, a mí me queda muy claro una experiencia del apóstol Pedro cuando llega a casa de Cornelio, ¿lo recuerdan? Llega a casa de Cornelio y entonces tiene una visión, el apóstol Pedro, y dice que ve un lienzo y ve animales de todos, y la voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque nunca he comido nada común o inmundo. Y él se queda desconcertado y dice, ¿cómo? ¿Por qué esta visión? Y un capítulo más adelante dice, cuando llega a casa de Cornelio y les empieza a hablar de Jesús, del Evangelio, y dice que ellos reciben también el Espíritu Santo, los no judíos, ahora los gentiles, y hay una parte donde dice el apóstol, ahora entiendo que lo que Dios me está diciendo es que no llame común e inmundo a los gentiles, porque ellos también ahora están recibiendo el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros como judíos. O sea, fue un proceso la revelación. En otras palabras, hermanos, ¿qué es el tema de hoy? Solamente alguien que permite que el Espíritu de Dios tome control de su vida puede tener esta capacidad de que su venda se caiga de los ojos y pueda convertir en una palabra revelada en el corazón. Esa es una obra de Dios, no es obra humana. Por eso es que luego nos atoramos ahí, nos quedamos hasta el conocimiento, hasta ahí. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Y precisamente es el tema que yo tengo preparado para ustedes, ¿de acuerdo? Si me permiten, recuerden que el tema de hoy es teología del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo me la he pasado muchos años dándole vuelta a esto, ¿sí? Y quiero compartirles la pantalla para que nos guiemos por las filminas, por el material, y empecemos a reflexionar en esto. Abrir sesión de preguntas. Pero la pregunta del hermano me va a permitir profundizar un poco más en tratar de encontrar una explicación por qué algunos hermanos en la iglesia, aunque tienen muchos años en la iglesia y tienen conocimiento de la Biblia, no cambian, no han sido transformados. Dice uno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué unos sí y otros no? Y para mí aquí está la diferencia. El tema de la teología del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, yo tengo un pasaje bíblico ahí que está transcrito, ¿no? Juan, el Evangelio, capítulo 7, versículo 38 y 39. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor, hermanos? Para que podamos interactuar un poco. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. Por favor. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Ya lo tengo, hermano. Adelante, hermano. Dice así la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Gracias. De hecho, y el versículo que está enseguida, 40, dice que entonces algunos de la multitud,
oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es un profeta. Este es el profeta, alguien que tiene revelación de Dios, ¿no? Ok. Hermanos, esta afirmación del Señor Jesús es muy importante para nosotros que estamos en un nuevo pacto y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando hablamos de teología del Espíritu Santo, yo quiero ser honesto con ustedes. Yo entiendo cuál es la posición de nuestra iglesia en México. Parece que compartimos la misma definición. Se lo voy a leer. Miren, yo tengo aquí el fundamento doctrinal. Es el más nuevo que me acaban de enviar, de hecho, hace como un par de meses. Me lo enviaron. Es la nueva presentación de nuestro fundamento doctrinal. Nosotros aquí en México hicimos una reforma al fundamento doctrinal y ahora tenemos solamente 28 puntos de fe, así le llamamos. Y el punto de fe número 4 tiene que ver con el Espíritu Santo y es un párrafo. Se lo voy a leer. ¿Qué es lo que la Iglesia de Dios Séptimo Día en México cree sobre el Espíritu Santo? Se lo voy a leer. Aquí dice, por el Espíritu Santo, Encima, si te salí, Dios te está entrar, ¿no? presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva. Hace de los creyentes hijos de Dios. Les une en una auténtica comunión y les hace capaces para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea que incluye el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu reparte a cada uno. Esa es la introducción del tema del Espíritu Santo. Después está desarrollado. ¿Sí? Esa es la porción general. Y luego hay un desarrollo. Bueno, parece que quiero entender que ustedes allá en Argentina y algunos otros países tienen una definición muy parecida sobre el tema del Espíritu Santo, ¿no? Parece que compartimos. Ahora, yo voy a usar una presentación muy práctica de cómo estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo y qué es lo que produce y cómo se evidencia de manera práctica. Vamos, ¿cómo podemos saber que alguien realmente tiene el Espíritu Santo y quién no? ¿Están de acuerdo? La Biblia lo dice. Yo preparé esta presentación. Ahora, el tema es muy amplio, porque nosotros tenemos que tener como fundamento nuestro credo, pero el tema del Espíritu Santo es muy amplio, ¿sí? Yo he tenido foros en diferentes lugares para hablar del tema del Espíritu Santo, y les voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que hemos evadido un poco, nosotros acá en México, cuando menos, hablar del tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me dijo una vez un ministro muy amigo mío, yo conviví con los ministros ya grandes, ¿sí? Recuerden, ya les he compartido, yo trabajé con ministros de muchos años. Yo era un poco más joven que ellos, pero aprendí mucho. Y yo hacía preguntas, yo era inquieto y me interesaba profundizar. Pero sobre todo, pues aprendí en los seminarios que pude estar para profundizar en el texto bíblico. Entonces aprendí una cosa sobre el tema del Espíritu Santo, que lo que nosotros creemos son nuestras conclusiones actuales, es lo que alcanzamos a ver sobre el tema. ¿Están de acuerdo? Y lo documentamos, lo llevamos a concilio, el concilio lo autoriza y lo aprueba, y aquí está documentado. Ahora, entendemos que el tema del Espíritu Santo, el movimiento pentecostés lo mira de una manera más liberal. Siendo yo estudiante del seminario, él era mi director en el año 88 al 90, cuando yo estuve en el seminario de entrenamiento ministerial, y él me encargó hacer un estudio sobre el Espíritu Santo en iglesias carismáticas, y me enviaron como conejillo de indias. Sí, es un dicho. Y yo me propuse, dijeron, ¿quién quiere ir? Yo dije, yo quiero ir. Y estuve en varias iglesias para observar cómo ellos entienden el mover del Espíritu Santo. O en algunas salí espantado, ¿sí? Porque tuve una experiencia en alguna muy interesante. De repente empezó el culto
la música, la alabanza es eufórica, es fuerte, pero me di cuenta que después de una media hora de alabanza fuerte, de repente los músicos y todos diseñaron como una explosión, y luego todos hicieron ¡fum! ¡Fum! Cayeron todos y empezaron a hablar en lenguas y a convulsionar mucho. Yo me espanté, y dije, wow, yo no estaba acostumbrado a eso. Yo me quedé orando así, oh Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero algo que observé es que los líderes principales estaban viendo quiénes no nos caíamos y fueron a intentar a tumbarnos. Y luego le dijo uno al otro, ve con él y pon las manos. Y querían tumbarnos, pero pues algunos no nos caemos tan fácil. Estábamos firmes. Y luego me di cuenta también de otra cosa, que algunos que estaban convulsionando, según en éxtasis, de repente abrían el ojo y ya se acabó esto, bueno, todavía no, y seguía. ¿Qué pasa? Y cuando yo regresé en la clase, le dije, hermano, detecté un par de cosas. Me di cuenta, yo no sé si la gente tiene una experiencia real o no, cada quien debe ser algo personal, pero sí me di cuenta que algunas personas preparan el momento para inducir y generar un tipo de histeria colectiva. ¿De acuerdo? Acuérdense que yo sigo siendo estudiante de psicología y me gusta estudiar del comportamiento humano. Pero lamentablemente me di cuenta ahí que algunos de estos movimientos diseñan el movimiento del derramamiento del Espíritu Santo y entonces les enseñan cómo recibirlo, y entonces para ellos la señal es o convulsionar o hablar lenguas o entrar en éxtasis, y si no, entonces no lo has recibido y entonces te quedas como rezagado, como atrás. Entonces la mayoría quieren entrar en ese círculo, ¿sí? Y propician el momento, lo manipulan, vamos, ¿de acuerdo? Es un extremo, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy en día en el internet hay, el movimiento está muy documentado. Lamentablemente hay lugares donde le atribuyen el mover del Espíritu Santo a muchas cosas. Se ha distorsionado. Les funciona así, tienen iglesias muy grandes, porque a la gente le gusta la experiencia, ¿de acuerdo? No creo que en todas suceda eso, pero algunas sí. Está diseñado, está manipulado, ¿sí? Eso es un extremo, vamos a decirlo, liberal. Pero el extremo conservador es, ni siquiera hables del tema, porque te puedes convertir en Pentecostés. ¿De acuerdo? Para mí los dos son extremos. Los dos son extremos. Y nosotros como iglesia, me parece que de repente rechazamos hablar del tema porque no nos contagiemos. A mí me han dicho, tenga cuidado, hermano, no se vaya a contagiar con esto. No, hermano, no te preocupe. ¿Sí? Yo ya les platiqué mi experiencia de fe desde el primer día, ¿se acuerdan? Por eso lo platico. A grandes rasgos, el primer día que yo llego a la iglesia de Dios aquí en esta colonia, yo escucho el evangelio, yo me arrepiento de todo corazón porque andaba muy mal, y recibo a Jesús en mi corazón y salgo con el corazón latiendo, pero nunca había leído la Biblia. Y entonces me desconcertó un poco porque dije, ¿qué me dieron estos hermanos? ¿Qué sucedió aquí? No me explican, porque yo nunca había leído la Biblia con seriedad. A lo mejor me predicó uno que otro, pero no le ponía atención. Y cuando empecé a leer el texto bíblico, me di cuenta que lo que había pasado, hermanos, no era algo que yo hubiera querido incluso, sino que cuando yo creí en el evangelio, me arrepentí y yo le pedí a Dios que cambiara mi vida, entonces fui sellado con el Espíritu Santo y el corazón me latía y yo me sentía bien contento y bien liberado. ¿Qué pasó aquí? Estos hermanos, algo bonito pasó aquí, y por eso yo nunca dejé de acudir a esta iglesia siempre, siendo muy joven y nuevo. No entendí, después lo fui entendiendo cuando fui leyendo la Biblia. ¿Quién hizo esa obra sobrenatural en mí? Pues el Espíritu, Dios a través de su Espíritu Santo. No me queda duda. Lo he discutido. Cuando alguien me dice, no, o el extremo, hay líderes que me dicen, usted no tiene el Espíritu Santo porque no habla lenguas. Y les platico mi experiencia. Le digo, ¿quién crees que hizo eso? Pues yo no tenga esa capacidad. No, pues seguro Dios, sí, yo creo que el Espíritu de Dios. Y lo más maravilloso es que de ahí en adelante, hermanos, yo tiré
muchas cosas, renuncié a muchas cosas y ya no tuve que regresar hacia atrás. Me he mantenido en Cristo ahí, porque el Señor fue bueno conmigo. Por su gracia, tocó mi corazón y me selló con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu no es algo que se va y viene, como a veces lo manejan la iglesia pentecostal. ¿Por qué hacen el momento del derramamiento? Porque es que se va y viene. No, no se va y viene. Ya está en tu corazón. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver el tema que tengo aquí al frente. Se puede contristar, lo puedes opacar, pero no se va, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, mi experiencia de fe, lo que yo he leído en la Biblia y lo que he investigado, me permiten hacer algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Sobre todo este texto que está ahí maravilloso. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, así como si algo brotara. Y ya entendí qué fue lo que pasó cuando leí ese pasaje. O sea, en el caso mío fue al revés, por la gracia de Dios. Yo primero experimenté y luego empecé a conocer a través de la Biblia. Dios fue bueno. Dios ha sido bueno. Y también de las experiencias de fe que uno ha tenido. Ahora, permítanme compartir estas siguientes filminas, hermanos, para ir profundizando en el tema del Espíritu Santo y luego les voy a dar oportunidad de preguntas. El primer subtema sería la seguridad de tener el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Necesitamos estar seguros de cómo se da esto. ¿De acuerdo? Porque qué triste que alguien conozca mucho y no ha dejado que Dios haga la obra a través del Espíritu de Dios. Sería triste, ¿no? Se pierde de mucho. Entonces, el primer subtema es la seguridad de tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y viene ahí, el Espíritu fue prometido por el Señor Jesucristo para sus discípulos. Quiero que me ayuden ustedes a leer los pasajes bíblicos. ¿Dónde está? Juan capítulo 14, del 16 al 17 y del versículo 25 al 26. Ayúdenme, por favor, a leer estos pasajes que son... Yo elegí pasajes claves, ¿verdad? Digo, la promesa viene desde Ezequiel, ya lo vimos, pero el Señor Jesús lo prometió. ¿Cómo dice, hermano? Dice en Juan 14, 16, sí, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero estará en vosotros y estará dentro de vosotros, dice ahí el siguiente versículo. ¿Verdad? Es maravilloso. Diríamos que es la presencia de Dios dentro del creyente, en el corazón del creyente. ¿Están de acuerdo? En su mente y en su corazón. Su presencia. Ahora, el versículo 25 y 26 también nos pueden ayudar. Ahí mismo, ¿no? ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Dice el 25 y el 26. Sí, hermano. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hasta ahí. Gracias, hermano. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, qué importante es tener la seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos que ser pentecosteses para hablar de que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Quién les dio la exclusividad del Espíritu? Yo no entiendo eso. Alguna vez, y lo he discutido, no crean que no. Así como con amigos que tengo. ¿Quién les dio la exclusividad? Eso es para los creyentes. Ahora, sí entiendo que el gran debate ¿es persona o no es persona? ¿Es trinitario o no es trinitario? Y me parece que esos son debates estériles, hermanos. Eso no es importante, no es tan importante. Por eso yo les platico mi experiencia de fe. Hermanos, yo qué iba a saber si había trinidad o divinidad o unidad. Simplemente yo lo recibí por la gracia de Dios. Nada más. Y eso transformó mi vida. Bendito Dios. Hasta ahora le doy gracias. Eso fue en el año 82, imagínense. Yo tenía 19 años y ahora casi voy a los 60.
y sigo sintiendo la misma cosa que el mismo día. Por eso yo estoy convencido que en la iglesia de Dios también el Espíritu de Dios se mueve. Y no tenemos que hacer grandes alardes, ni tenemos que hacer, sino de manera práctica. Claro que he estado en estudios y en debates, en diferentes lugares. Sí, porque no me gusta cuando alguien dice, es que si no esto, si no hablas lenguas, entonces no lo tienes. ¿Dónde dice eso? Esas son conclusiones que algunos grupos han sacado. ¿De acuerdo? A mí me parece muy claro que es una promesa del Señor Jesucristo para sus discípulos. Es como lo mismo que dijo Ezequiel en el Antiguo Pacto, para que puedan cumplir con la expectativa que yo espero de ustedes. De otra manera, solos no van a poder. Yo parafraseo los pasajes, como tratando de aplicarlo y de entenderlo. Ahora, Efesios 1, 12 al 14, también a mí me ha ayudado a entender cómo sucedió esto. ¿Qué dice Efesios 1, 12 al 14? Por favor. Lo leo. Efesios 1, 12 al 14. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pablo usa la imagen de un sello. En la antigüedad los sellos eran sellos de pertenencia. Está sellado. Le pertenece a. ¿De acuerdo? Y entonces el apóstol Pablo usa esa imagen. Nosotros, cuando creímos en el evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el adelanto de nuestra herencia para la redención futura. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús en la iglesia del séptimo día, tendríamos que darle un poco más de cabida a que lo que hacemos, lo hacemos movidos por el Espíritu de Dios y no por nuestra capacidad intelectual. ¿Están de acuerdo? Porque si eso fuera, yo un día estuve, ya ustedes saben que yo estuve en la administración y un día estábamos tratando de elegir personal, ¿verdad? Que nos faltaba personal. Y alguien dijo, no, tenemos que elegir a la gente más preparada. Y yo les dije, bueno, si buscamos gente preparada, pues tenemos que irnos a las grandes universidades, de los muchachos que están en las universidades. Pero me parece que yo le hacía la reflexión que el texto bíblico dice a la inversa. Los discípulos, dice el principio del libro de los Hechos, algunos eran gente del vulgo y sin letras. Y la gente se maravillaba de cómo ellos hablaban de las maravillas de Dios, porque habían estado con Jesús. Y eran usados por el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, si las dos cosas convergen, qué maravilla, gloria a Dios. O sea, como el caso del apóstol Pablo. Recuerden, Saulo de Tarso era un intelectual, era un fariseo de fariseos, era un hombre que hablaba varios idiomas, dos nacionalidades, celoso, creado a los pies de Gamaliel. En el caso de Pablo se juntan las dos cosas, qué maravilla. Es un hombre intelectual que se convierte a Cristo porque el Señor lo derriba y entonces se convierte en un instrumento elegido para la gloria de Dios. ¡Qué bendición! ¿No? Pero algunos de los discípulos eran pescadores, gente sencilla, pero el Espíritu de Dios los equipó para dar testimonio y hacer grandes cosas. ¿De acuerdo? Entonces, yo he insistido en la iglesia que le demos un poco más de crédito a la dirección y la influencia del Espíritu Santo en nosotros que a nuestra capacidad de nuestros títulos, aunque los lleguemos a tener por la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Y dos, y tenerlas, no ser tímidos en decir, bueno, es que no sé quién va, no, hermano. Dios me permitió hacerlo por su gracia, porque entiendo que el Espíritu de Dios me ha ayudado. Pablo lo dice, no es que sea yo, sino que la gracia de Dios fue conmigo. O sea, le da el mérito al Señor. Porque cuando no hacemos eso, por eso en las iglesias luego nos confundimos y entonces empezamos a inflar nuestros egos y decir, ¡ay, qué bueno soy! ¿Verdad?
soy muy inteligente, soy muy capaz y por eso tengo varios títulos y puestos y por eso la gente me pide que yo predique y por eso esto y nuestro ego humanamente se va inflando. Cuidado, cuidado, cuidado. Hermanos, yo creo que hay que respetar nuestro credo doctrinal, claro, hasta que el concilio lo debata. Yo tengo mucho la ilusión acá en México, en algún momento llegar con el estudio del Espíritu de Dios. ¿Ya? Y no para inclinar la balanza, sino para profundizar en el texto bíblico. ¿Qué sí dice la palabra que produce el Espíritu y qué no dice que produce? También hay que tener cuidados, claro. Pero mire, ahorita ahí estamos hablando de la seguridad. Primero, porque estábamos a un segundo subtítulo. Hay un pasaje más ahí, en Romanos 8:16, que también me parece importante para entender esta dinámica de cómo se mueve el Espíritu de Dios en nosotros como creyentes. ¿Qué dice Romanos 8:16, hermanos? El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Nosotros, dice el apóstol Pablo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era una manera de visualizar lo que hay en nuestro interior. Yo entiendo que en el concepto judío somos una unidad integral, ¿sí lo entiendo? Claro. Sí, por eso cuando los escritores sagrados hablan de una parte del cuerpo, realmente hablan de todo. Para el judío, y la visión judía es correcta. Somos una unidad integral, indivisible. Pero en las diferentes culturas trataban de entender y por eso Pablo usa esta expresión, ¿no? Para que nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y hay estudios sobre a qué se refiere con cada una de las cosas, ¿no? Con el cuerpo no tenemos ningún problema, o sea, el cuerpo es el que Dios nos dio, ¿verdad? Algunos somos chaparritos, otros son más altos, ese es el cuerpo que Dios nos dio, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro espíritu, alma y cuerpo, la palabra alma es traducida como psique, ¿sí? Como un ser pensante, ¿están de acuerdo? O sea, pero la palabra espíritu es viento. En el antiguo Israel es ruaj, es viento, es soplo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el viento sopla y va y viene y tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Se dan cuenta? O sea, no tenemos una imagen porque la misma palabra lo dice. El Espíritu es un viento, un soplo de Dios. Por eso nosotros como iglesia nos resistimos a darle una imagen, porque la imagen luego se convierte en idolatría, ¿no? La gente poquito quiere para confundirse. Imagínense, darle una imagen al Espíritu de Dios, pues ahí estarían todos hincados. Pero la palabra espíritu es viento, es ruaj, es soplo de Dios. Pero Pablo entiende muy bien, dice, tu espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Es una manera de entenderlo, ¿no? A lo mejor, yo sí entiendo que hay diferentes tradiciones y filosofías, ya lo dijimos, pero son maneras de tratar de entender cómo se da y cómo se mueve el Espíritu de Dios en un creyente. Es complejo por esto, hermanos. Mire, alguna vez, empezando a estudiar teología en el seminario, hay una máxima en teología, nuestra limitación humana. Cómo poner en palabras humanas conceptos divinos. ¿Están de acuerdo? Ya hay una limitante. ¿Están de acuerdo? Por eso Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, conoceremos más cara a cara, más directamente. Pero por eso el tema es teología del Espíritu Santo. O sea, estamos haciendo reflexión. La palabra teología es reflexión, conocimiento de Dios. Y en este caso, el Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No me he metido en problemas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí,
De hecho, yo estuve en un concilio internacional en el año 95, 96, aquí en Monterrey. Y me gustó mucho estar en un concilio internacional de la Iglesia del Séptimo Día. Fue aquí en Monterrey. Y me acuerdo que se tocó el tema del Espíritu Santo. Venían los hermanos brasileños, que en ese momento la Iglesia de la Promesa, el hermano Otto se va a acordar de él, sí se va a acordar de ellos. Ellos se habían adherido, pero ellos eran trinitarios. Yo cuando los conocí a los hermanos se me hicieron muy simpáticos, se me hicieron buenos creyentes, pero ellos tenían su creencia muy arraigada, porque ya venían de toda una tradición. Me parece que ese fue el punto. Y yo estuve observando, yo no opiné, de hecho, yo era nuevo, más nuevo, por eso no opiné. Dejé que todos los líderes importantes opinaran, está bien, pero yo estuve observando. A veces el hecho que uno no opine no quiere decir que no entienda. Uno está reflexionando. Como dijo mi hermano la vez pasada, estamos masticando, estamos rumiando las cosas. Claro, son procesos. Yo era más joven. Y algo que me di cuenta es que el debate se centró en si era persona o no era persona el Espíritu Santo. Y algo que yo aprendí después con los años es que es innecesario ese debate. No creo que sea persona, porque no tiene forma ni personalidad, pero tiene una función. ¿Están de acuerdo? Pero el debate se centró, ¿es persona o no es persona? Y el debate. Y yo estuve observando y dije, no, pues les doy mi testimonio, mejor no, dejo que ellos debatan, que ellos decidan, ellos son los líderes en este momento. Yo me espero para aprender más. He aprendido a veces... ahorita vamos a la segunda parte. Entiendo que el Espíritu de Dios también produce, el fruto del Espíritu produce puras cosas buenas. Y algo que produce el Espíritu de Dios es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Si tener la capacidad de tener templanza es importante. Y no es que uno sea muy bueno, es que el Espíritu de Dios nos da la capacidad que humanamente no tenemos. ¿Están de acuerdo? Ahí dice la palabra. Entonces, paso a el siguiente subtítulo. Los beneficios de tener el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, es maravilloso, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de tener la seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y el pasaje primero que aparece ahí es 2 Corintios 3, 17 y 18. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor, hermanos? Es 2 Corintios 3, 17 y 18. Ayúdenme, por favor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Amén. Gracias. Somos transformados de gloria en gloria. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso digo que algunos debates son un poco estériles e innecesarios. Me parece que el debate debe ser, hermano, ¿cómo entiende usted que se mueve el Espíritu de Dios en su vida? ¿Qué evidencia hay? Como por eso la pregunta que hacía el hermano, tenemos ejemplos a la inversa, ¿no? Al contrario, o sea, gente que lamentablemente de repente conoce mucho, pero no se ve que lo pueda aplicar a su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que está su corazón endurecido? ¿Será que no le ha pedido al Señor la dirección del Espíritu de Dios para que tenga la capacidad de ponerlo en práctica? ¿Será que, no sé, qué está pasando? ¿Será que está confundido? Pero aquí está, los beneficios de tener el Espíritu Santo es que somos transformados de gloria en gloria. Eso es muy importante, como en un proceso de regeneración, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, porque los creyentes necesitamos ser transformados, necesitamos ser restaurados,
porque nuestra naturaleza humana ahí está. Digo, ahorita vamos a ver Gálatas capítulo 5, donde Pablo, el apóstol Pablo hace una gran reflexión sobre la tensión que existe entre la carne y el espíritu. Dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que realmente quieres hacer, ¿no? Es una realidad. La lucha de la carne contra el espíritu es una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, un beneficio importante es que el Señor nos va transformando de gloria en gloria, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nos podemos sentir libres. Y eso es importante. Creo que ya les platiqué yo que en los primeros años de mi pastorado, en los años 90, allá en la ciudad de Tijuana, tuve la oportunidad de entrar con algunos hermanos más a predicar en un penal. Y me tocó ver que cuando la gente está dentro, porque pues hizo alguna fechoría, pero cuando la gente acepta a Cristo de corazón y se convierte a Cristo, hermanos, la gente se siente libre, aunque esté presa ahí. Y ahí entendí este concepto. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Platicaba yo con algunos de ellos y ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves? Dice, hermano, no se preocupe, hermano. Yo ya estando en Cristo, estoy preso por lo que debo. Tengo que pagar, pero me siento libre en Cristo. Den gloria a Dios. Y cuando menos un par de ellos les ayudamos a salir y a hacer un nuevo proyecto de vida y todo eso, en aquellos años, ¿no? Algunos de ellos hasta se convirtieron en líderes allá en California, porque se tuvieron que ir a Estados Unidos. Es frontera con Estados Unidos. Bueno, yo estoy convencido, hermanos, de que un creyente puede ir siendo transformado por el poder y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo para que llegue a ser un creyente que dé testimonio y sea usado por Dios. Yo sí lo creo, porque lo he visto. Y sinceramente, hermanos, porque yo soy un testimonio de ello, la verdad. O sea, por eso sí lo creo que es real. Ahí la palabra lo dice. Créanme que en algún momento yo me di cuenta que lo que estaba escrito era aplicable, y por eso es que yo me dediqué tiempo completo. Teniendo como 25 años, yo dejé mi trabajo y mi estudio y me dediqué tiempo completo, me fui al seminario y luego me enviaron de pastor a diferentes lugares, y ya ustedes han escuchado las funciones que Dios me dio, y ahorita ya soy un pastor, pero yo me dediqué tiempo completo porque dije, fíjese mi reflexión personal, yo dije, si Dios tiene el poder para transformar mi corazón y mi vida como yo era, es real. Y esto lo deben conocer más personas. Entonces, yo creo que el evangelio es poder de Dios y es buena noticia, y yo ahí me voy a concentrar. Y ahí me concentré 30 y tantos años, tiempo completo, porque estoy convencido de eso. Y porque lo que está escrito es una realidad. Ahora, como dijimos, no siempre se convierte en realidad. ¿Por qué? No lo sé. Puede ser que un corazón esté endurecido, puede ser que esté ensoberbecido, o puede ser que esté confundido simplemente, no lo sé. También sé lo que Pablo dice, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo importante es entonces, ¿qué hago yo cuando conozco un caso de estos? Pues ponerme a orar por esa persona. A lo mejor Dios tiene misericordia de esa persona y finalmente toca su corazón. ¿Cómo? Pues no lo sé. De alguna manera u otra. Dios usa diferentes maneras. ¿Están de acuerdo? A diferentes personas. Otro beneficio de tener el Espíritu Santo son los dones, que son de manera sobrenatural. Primero los Corintios 12, del 4 al 7. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme, por favor. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, otro de los beneficios de tener el Espíritu de Dios, aparte de sentirse libre y ser transformados, hermanos, Dios nos equipa con los dones del Espíritu Santo. La próxima semana
no se preocupen, vamos a hablar de manera específica, ¿sí? De cómo los dones, cómo identificar los dones y cómo se pueden convertir en ministerios, ¿sí? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Ahorita solo quiero mencionar que es uno de los grandes beneficios de tener el Espíritu Santo. Dios nos equipa por su gracia con diferentes dones. Todos los creyentes tenemos cuando menos un don del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es una manera en que Dios por su gracia nos equipa, nos ayuda para que podamos servir en diferentes maneras. Y son diferentes los dones. Es lo que el pasaje dice. Son diferentes los dones, ¿sí? Solo que la próxima semana vamos a hablar con más precisión y vamos a tratar de identificar cuáles son habilidades y cuáles son realmente dones del Espíritu Santo, porque hay cuando menos 4 listas de los diferentes dones en el Nuevo Testamento. Ya los vamos a analizar. Pero ahorita lo que yo digo de manera general es que son uno de los beneficios, que somos equipados con algunos de los dones del Espíritu Santo por la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es muy, muy importante. Y eso nos permite, hermanos, darle la gloria a Dios. ¿Están de acuerdo? Porque si no dijéramos, como dije, si no, entonces pensaríamos que son nuestros. Pero no, son de Dios, para edificación de la iglesia. Es lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Es lo que dice el texto bíblico. Entonces, si se dan cuenta, vamos como precisando, y porque algunas cosas ya las sabemos, o muchas de las cosas ya las sabemos, pero tenemos que ponerlas en orden. Y esta reflexión, este tema, yo pretendo que nos ayude a ir poniendo en orden las cosas y tratar de entender cómo Dios trabaja en la vida de nosotros como creyentes y nos va permitiendo ir conociendo más y más de Él y profundizando cada vez más y más de Él. Y bueno, aparte de los dones, el Señor también nos da el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol. ¿Qué quiere decir? Que el fruto es del Espíritu en la vida del creyente. No es fruto del creyente, ojo con eso, porque luego no la podemos creer. No, es fruto del Espíritu en la vida del creyente. ¿De acuerdo? Por eso es que la única manera en que nosotros podamos dar buen fruto es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu produce puras cosas buenas. Produce frutos, produce dones, produce transformación y produce libertad. Cuando menos esas 4 cosas. Cuando menos. Si no es que más. De hecho, uno de los pasajes que vimos dice, en la promesa dice, le dice el Señor Jesús a los discípulos, hay muchas cosas que no entienden ahorita, o las entenderán después. El Espíritu les recordará lo que ustedes, los que ustedes en este momento no alcanzan a entender. O sea, nos da una capacidad que humanamente no tenemos, insisto. Y es una maravilla, es una bendición tener la dirección, la seguridad y los beneficios del Espíritu de Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Ahí está la clave, ¿qué no? Me parece que ahí está la clave. Pero me parece que esto es muy importante que lo reflexionemos y lo precisemos para que nos quede un poco más claro y entendamos la dinámica de cómo Dios trabaja. Ha trabajado y sigue trabajando en la vida de los creyentes. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Todavía tengo una filmina más para después del receso, pero hasta aquí, miren, vamos a hablar de esto. Todavía tengo 2 más, pero eso lo vemos después del receso. Hasta aquí, hermanos, me interesaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, antes de ir al receso. Sí, hermano. Sí, hermano. Adelante, hermano. Dios le bendiga. Sí, usted sabe que yo tuve experiencia de ir a iglesias donde se manejaba de esa forma que usted contaba, ¿no? Y ellos decían, bueno, recibió el Espíritu, qué sé yo.
Pero resulta que después los frutos, que ellos, los que supuestamente recibieron el Espíritu, los frutos eran contrarios a los que decía la Biblia. Entonces yo me ponía a pensar, decía, al final, ¿lo recibió o no lo recibió? Si no está dando los frutos del Espíritu. Okay. Y una anciana una vez me dijo, cuando yo viajé, me dijo una anciana que conocía el Evangelio, conocía el camino del Señor, ella decía, el camino del Señor Jesús es fácil, dice, es sencillo, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Dice. ¿Quién lo hace difícil? Decía, los hombres que se ponen a discutir por cosas de que Dios no les dio entendimiento, dice. Que Dios no le quiso revelar, se pone a discutir por esas cosas y complica el Evangelio. Y yo estaba pensando, y sí, es cierto, se ponen a discutir cosas que por ahí Dios no nos reveló y por algo Dios no nos quiere revelar, ¿no es cierto? Así que estoy de acuerdo con lo que usted está explicando. Sí, hermano, muchas gracias. Sí, yo trato de, por un lado soy respetuoso de lo que nosotros creemos y por otro lado de profundizar en el texto bíblico para que nosotros no nos quedemos con conclusiones personales o tradiciones personales. Y también tengamos cuidado de los excesos. O sea, me parece que tenemos que hacer una reflexión un poco más amplia de ello. Hermano, Otto, también tiene alguna pregunta, hermano. Adelante, hermano. Sí, mire, quería hablar sobre la libertad, que es una característica o un resultado de tener el espíritu, ¿no? En realidad medité mucho sobre eso y me hace reflexionar mucho en esto de acompañar hermanos y de no poder entender este tremendo beneficio y creo que cuando hablamos de libertad hablamos de esa libertad interna donde desaparece la aflicción, desaparece la tensión, desaparece la preocupación porque también ya se la entregamos al Señor, ¿no es cierto? Y quiero hacer un comentario que me ha ayudado muchísimo. Ya hay de un médico psiquiatra ya por los años 45 del siglo pasado, Viktor Frankl. Él se confronta él como médico psiquiatra igualmente estaba en los lugares comunes y él le dice al soldado quien estaba con ellos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Dice, no me atemorizas, dice, porque tú estás en las mismas condiciones que yo. Y me siento, esto no me intimida, porque yo espero algún día y confío plenamente que algún día saldré de aquí, ¿no? Entonces, digo, muchas veces los cristianos es como que vivimos a medias esa libertad, nunca hay esperanza, nunca hay confianza, y quise traer esa reflexión porque lo de Víctor me hizo pensar mucho, yo no sé qué tanta fe él tendría, creo que confesaba fe cristiana, pero creo que eso lo tendríamos que practicar cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, más allá de lo que vivamos, el Señor sigue teniendo el proyecto conmigo, sigue teniendo planes conmigo y descansar en Él, ¿no? Muchas gracias, pastor. Sí, hermano, gracias. Claro que sí. Sí, cuando hablamos de libertad, hablamos de una libertad que surge del interior, de sentirse libre del pecado y del temor, como dice el antiguo canto. Sí, lamentablemente hoy en día, cuando uno predica libertad, la gente confunde con libertinaje. Ese es un gran problema. Digo, no solo hoy, sino desde el texto bíblico. Acuérdense que Pablo ya llega a decirlo, hermanos, sois libres, pero no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Claro, ahí el ser humano lamentablemente se confunde y luego confunde las palabras, pero sí, claro, estamos hablando de una libertad más que inicia al interior del creyente y uno se siente libre en Cristo, del pecado, del temor y de las cosas que han de venir porque uno está seguro en Cristo. Claro, claro que sí. Es esta libertad que solo el Espíritu de Dios puede propiciar en un creyente. Hermano Dante también tiene un comentario, una pregunta. Adelante, mi hermano. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bueno, no, quería sí, tener un simple comentario, ¿no es cierto? Que no dudo en ninguna manera que nosotros como Iglesia de Dios tengamos el Espíritu, ¿no? Pero en muchas ocasiones yo hablo por mí, ¿no es cierto? Es donde
jugamos como creyentes, jugamos un papel muy importante también en el asunto, ¿no? Como personas. Es que, como dice la palabra, que no apaguemos al espíritu. Tenemos que constantemente ansiarlo, anhelarlo, buscarlo a ese espíritu, porque el espíritu puede estar ahí, está ahí, ¿no? Está en nuestra vida, porque la palabra lo dice, está en nuestro corazón. Tenemos beneficios, ¿no es cierto?, nosotros, pero cuanto más lo vamos a aprovechar esos beneficios, es cuanto busquemos ese espíritu y se declare en nuestra vida día tras día, ¿no es cierto? Esa era mi opinión también, ¿no? Gracias, mi hermano Dante. Claro que sí, le agradezco mucho su comentario. De hecho, ahorita después del receso todavía tengo 2 filminas más y vamos a hablar un poco de ello. Claro que sí, necesitaríamos profundizar un poco más allá. Ahorita que regresemos vamos a hablar de ello, de cómo andar en el espíritu y también de qué aplicaciones personales podemos hacer para que estemos siempre llenos del Espíritu de Dios y para que no apaguemos el espíritu. Claro que sí, eso es muy importante. ¿Cuál es la dinámica de Dios? Por lo pronto vamos al receso, ¿les parece, hermanos? Vamos a agarrar un poquito de aire. En 10 minutos regresamos para la segunda parte y tiene razón, vamos a hablar de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, mantenernos con un espíritu ferviente y no permitamos que se apague, ¿sí? Y no menos pensemos que se ha ido. Pero ahorita lo reflexionamos después del receso, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a los hermanos que nos